porque como te digo, pues es un poquito, varía, porque la prioridad no es, sí, en un mes tenemos que tener un libro, ¿no? La prioridad es que realmente lo estén disfrutando, que realmente haga eco con nuestra vida, que lo apliquemos no como enseñanza, sino que de alguna forma paralela también hable de nosotras la lectura que estamos haciendo. Y de eso se ha tratado esto. Esta es la primera vez que tenemos invitada a alguien que estuvo involucrada en la creación, en la traducción, en algo, pues ya del libro como tal, ¿no? Del texto como tal. Y me da muchísimo gusto porque creo que esto está cerrando un círculo, o más bien formando un círculo, una especie de espiral de todo el círculo que tiene que ver con la lectura. Esto está un poquito quizá fuera de lo de Lugar detrás del agua, pero pues me gustaría mencionar que es una editorial independiente. Esta editorial independiente ahora la está trabajando la librería que yo tengo con mi novio, que es una librería independiente, y gracias a que podemos tener aquí ese libro, las que pudieron adquirir el libro físicamente y quisieron adquirirlo físicamente, pues se los pudimos dar, darles esa facilidad de que lo tuvieran, ¿no? Que a veces se ve bien bonito el libro hasta allá, pero pues como no está cercano, como no tengo a alguien que me dé referencias del libro, pues no lo adquirimos, ¿no? Entonces sigue habiendo esa separación entre los nuevos autores, entre las nuevas ediciones, entre las cuestiones independientes, que creo que ahorita se están cerrando gracias a este círculo que estamos pues tratando de, de formar, de amalgamar bien. Y después se apropia de esta lectura un espacio independiente, que ya es ahora el Lugar detrás del agua, y tú vienes a cerrar con brocha de oro como esta espiral de estar en contacto directo con la escritora o la traductora de este texto. Y bueno, creo que eso es lo que debe de estar pasando en la lectura ahora, o una de las propuestas que más acercan a las personas a la lectura, ¿no? Que podamos estar en contacto con todos estos puntos que en otros momentos pues era imposible o solo nos lo imaginábamos, ¿no? Es que este escritor súper famoso que jamás me va a dar ni su autógrafo porque está en un pedestal, que se vende en una librería súper grande, que está en la Ciudad de México y que es como un paraíso al que nunca voy a poder ir, de una editorial gigantesca que produce millones de libros al año y todo está súper lejos. Y ahora gracias a estas dinámicas y gracias como esta cuestión independiente, pues no está lejos, está aquí y es parte de nosotras. Y el hecho de que estés aquí, pues creo que reafirma eso de la lectura tiene que estar bien cerquita para que se normalice y forme parte de nuestras vidas, ¿no? ¿no? En especial para las personas que a lo mejor no se dedican no tienen carreras u oficios que estén directamente relacionados con la literatura, ¿no? Es bajar a toda la población, debe de tener acceso a la lectura y debe de ser algo súper familiar, normalizado, cotidiano, típico. Todos deberíamos de poder tener acceso a cualquier tipo de lectura y en este caso pues también a los libros, ¿no? Y bueno, esa es como la cosa general para contextualizarte y rápidamente pues les cuento a qué se dedica Lola. Bueno, también después les cuento el chisme de cómo nos conocemos. Pero pues muy brevemente Lola me mandó una breve reseña y dice: Lola Horner ha publicado varios libros para niños. Su libro de artista, 21.000 princesas, escrito en coautoría con Ave Barrera, ganó el tercer concurso internacional de libro de artista LIA en 2015. Es maestra y doctora en letras por la UNAM. Su área de especialidad son los cuentos de hadas. Bienvenida nuevamente, estoy muy contenta y pues te cedo la palabra. Creo que estaría bonito pues que tú también nos cuentes un poco a qué te dediques y que nos empieces a introducir en esta cosa del libro y ya irán surgiendo seguramente muchísimas preguntas y pues a dar el diálogo, ¿no? Pero que primero tú nos puedas decir cómo llegaste a este momento. Hola chicas. Bueno, primero que nada, agradecerle mucho a Dani la invitación a participar con ustedes. Me conmovió mucho, me dio muchísimo gusto saber que estaban leyendo las fábulas. Mucho gusto a todas y cada una. Es un placer y un honor para mí poder estar aquí. Y bueno, les cuento un poquito de la aventura que fue la traducción del libro, ¿no? Como decimos en el prólogo, este libro me lo presenta a mí, Ave. Estábamos buscando Paraíso Perdido, esta editorial independiente de la que habla Daniela. Andaba buscando libros para la Feria Internacional del Libro y el invitado era la India. Entonces
estaban buscando libros para traducir y en algún momento Ave se topa con este libro y yo conocía a la autora, yo ya la había leído en inglés, pero nunca se me hubiera ocurrido que no estuviera traducida. Yo pensé que esos derechos los tenía que tener alguien. Y cuando Ave me dijo, no, es que no, los derechos están libres, dije, ¿qué? ¿Cómo que libres? No puede ser. Y entonces, pues se atrevió, ahora sí que se atrevió Antonio Marx, que es el editor que tuvo a bien confiar en nosotros, se atrevió a escribir a la India, a escribirle a Suniti a ver si de verdad nos podían ceder los derechos y obtuvo los derechos. Y entonces, a partir de ahí, nosotros pedimos una beca del PROTRAC, que es una beca que otorga lo que era el FONCA, ¿no? El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y con esa beca fue que pudimos hacer la traducción. El libro, como ustedes se pueden dar cuenta, es un compendio, digamos, una muestra de la trayectoria de Suniti, ¿no? Son varios de los libros que ella ha publicado. Ella es una institución en la India y lo muy bonito del libro es que podemos ver también la trayectoria que ella ha tenido como escritora. Podemos asomarnos. Para mí, de lo más entrañable del libro es que nos abre una ventanita al proceso creativo de la escritora, ¿no? Podemos ver desde sus primeros escritos, cuando está recién salida de la India y que empieza a llegar a Canadá, hasta sus últimos poemas, que ya son poemas de un momento de madurez. Son poemas de una señora que ya tiene un camino andado, que ya tiene una vida hecha y que voltea hacia atrás y de pronto puede darse cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que uno de los rasgos o de los aspectos más ricos del libro tiene que ver con esta idea de poder abarcar un periodo muy, muy extenso de la vida de la autora y es una muestra de muchas cosas, ¿no? Cuando ustedes lo lean o si ya lo están leyendo, se darán cuenta de que los libros, aunque sí tienen una voz parecida, pues verán que cambian muchísimo. O sea, hay pedacitos de novela, están las fábulas propiamente, luego están los poemas. Entonces es un libro que da para muchas cosas. A lo mejor puede ser que una parte no te guste, pero puede ser que otra parte te guste mucho, ¿no? Y un poco el desafío que teníamos también, Abby y yo, cuando lo tradujimos, fue pensar que ojalá que las novelas se puedan traducir en algún momento, ¿no? Porque este libro tiene fragmentos, pero en dos de los casos son novelas más largas, ¿no? Entonces, sí, existe como esa inquietud, ese sueño de poder traducirlas completas, ¿no? En algún momento y también para nosotros fue un desafío, ¿no? Meternos como en toda la parte de la mitología de la India y en toda la parte de la cosmogonía con la que juega Suniti para empezar a traducir algo que no tiene un precedente, ¿no? En México es increíble que en Latinoamérica no estuviera traducida la autora y que al español en realidad esta es la segunda traducción que existe. Al español nada más había una traducción anterior de uno de los libritos, de las primeras fábulas, por una editorial universitaria española. Y de ahí en más no había otro libro de ella, ¿no? Entonces fue un privilegio también poder meter las manos ahí y poder empezar a entender este lenguaje y a jugar un poquito con él. Pero bueno, más allá de lo que yo les pueda platicar o de lo que yo les pueda decir, pues me gustaría escucharlas a ustedes, ¿no? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué opinión les merece el libro? Lo que quieran. Yo estoy aquí para ustedes, estoy aquí disponible para que platiquemos. Muchas gracias, Lola. Sí, muchas gracias también como por esa apertura, ¿no? Yo también quisiera, más que otra cosa, que hubiera un diálogo tan cercano como nos permite la virtualidad, que a lo mejor si te tuviéramos de ponente allá arriba, pues hay cierta distancia, pero aquí todas estamos como igualitas en el mismo cuadrito, y eso está bien bonito. O sea, vienes a una de nuestras sesiones así de incógnito, de ustedes no saben que soy la traductora, pero vamos a platicar, y te agradezco pues por esa apertura, por ese interés también de escucharnos. Y yo les había pedido a las chicas, les había sugerido, pues que tuvieran ya presente algo que quisieran saber, que quisieran preguntar. A lo largo del libro que hemos estado leyendo juntas, mientras teníamos las sesiones, les decía, si tienen esa, o sea, ahorita como que veo que hay una duda, o hay más que una duda, una inquietud de esto quisiera poder preguntarlo, ¿no? Y yo les decía, anótenlo, ténganlo presente porque se va a poder, ¿no? Se va a poder tener este acercamiento. Pues muchas gracias. Entonces sí, claro, habría que hacerlo.
creo que ya todos más o menos identificaron la de la manita levantada. Entonces, pues empecemos con las preguntas y eso seguro va a dar para mucho diálogo. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién es la más valiente? A ver, tengo dos manitas. También, téngame paciencia porque les decía que llevo como un mes sin lentes porque se me rompieron y ya no veo nada. Tengo dos manitas levantadas y no veo de quién son. De Marisa y de Ceci. Ya vi las manitas, ¿no? Bueno, entonces empezamos con la pregunta de Marisa. Escuchamos también la de Ceci y que Lola nos platique de ambas, ¿va? Entonces, adelante, Marisa. Hola Lola, estoy muy emocionada. Nunca hubiera pensado yo en mis más locos sueños que pudiera conocer a la persona que tradujo un texto tan especial, muy especial, como tú dices, muy variado, muy complejo. Y en ese sentido va mi pregunta. Hay partes que para mí fueron muy complejas y lo leía y lo releía y realmente no le entendí. Estuve leyendo opiniones del libro y había gente que le ponía 5 estrellitas y que decía, wow, no, qué librazo, y gente que le ponía una estrellita, pero realmente porque no le entendían, ¿no? Hay partes, decían chicas jóvenes que, bueno, ellas ni siquiera han leído cuentos de princesas, entonces no saben ni a qué se está refiriendo y cosas así. Entonces, mi pregunta va en el sentido de que hubo alguna parte que no entendí realmente lo que ella quería expresar y cómo, y si esto pasó, cómo lo resolvieron. Gracias, Marisa. De una vez escuchamos a Ceci y ya que nos cuente. Vale. Bueno, en primer lugar, bienvenida a este hermoso grupo de hermandad. Coincido con lo que dice Marisa. En lo personal también se me hizo un poquito complicado comprender el texto, pero como nos dice Daniela, si algo te suena, es porque, parece que es porque algo te está moviendo, ¿no? Está moviendo las fibras de tu, pues igual de tus emociones, de tu ser y demás. Yo más que bueno, sí tengo varias preguntas, pero con la introducción que ya diste en relación al tema, ya me queda mucho más claro lo que yo pensaba, que era una serie como de vivencias, de recuerdos, de emociones pasadas, presentes y demás que tenía la autora. Y quiero decirte que en mi caso, el cuento este de las vacas, yo me sentí muy identificada porque yo decía que en esta situación yo estoy sola en mi casa, bueno, sola y mi soledad acompañada. Entonces, cuando empiezo a leer el texto de las vacas, de que ella se encuentra con Bradavati, yo me encontré conmigo misma. O sea, sí es una situación muy compleja el hecho de enfrentarte a ti misma, a tus defectos, a tus virtudes, a tu forma de ser y demás. Y créeme que ya este libro de alguna manera me está sirviendo de compañía y de descubrimiento. Incluso te comentaré que hicimos unos dibujos acerca de las vacas, dibujamos unas mandalas. Y mira, esta es la mía, que me envió una compañera. Me envió una compañera de este grupo, fueron las amigas no descubiertas. Y bueno, yo aquí lo que hice fue ir anotando el inicio de ese cuento. Lo terminé hasta acá, pero para mí significó mucho por la situación en que estamos sucediendo. Y todas las demás, pues obviamente podrían comentarte acerca de la cuestión de la vaca. Y de uno de los cuentos, a mí me intriga saber quién es Rosa Verde. ¿Sí? O sea, en cada cuento hay una clave que como que no acaba de encajar en toda la fábula y demás, pero a mí sí me intriga saber quién es Rosa Verde. Y en cuanto al rinoceronte y el unicornio, me encantó por aquello de los tanques y caballería, que creo que en nuestro argot mexicano sería más vale maña que fuerza. Bueno, eso yo así lo interpreté. Entonces,
para empezar, esas serían mis preguntas y mi aportación. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por el amor con el que le entraron a este libro, ¿no? Una de las cosas más emocionantes de hacer libros es que uno los lanza como si fueran botellas al mar, sea uno escritor, sea uno traductor, sea uno editor, y después la gente los abre y descubre cosas y despierta cosas, y para mí eso es lo más cercano que existe a la magia, ¿no? A ver, vamos un poquito por orden. Voy a empezar a hablar de lo que nos decía Marisa. Sí, Marisa, es un libro súper complejo, porque además es una muestra de muchas cosas de la autora, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle curioso que yo quisiera comentar. El libro en inglés se llama The Fabulous Feminist, que en español la traducción literal sería La fabulosa feminista o La feminista fabulosa. Claro, en inglés por lo de fábulas y fabulosa, ¿no? Pero cuando estábamos traduciendo, Ave me dijo, no le podemos poner así, Lola. ¿Por qué? Porque pues hay un detergente muy famoso que se llama muy parecido, ¿no? Entonces, si le ponemos así, pues ya fuimos, porque todo el mundo lo va a asociar con el detergente, y dijimos, sí, no puede ser. Tenemos que encontrar otro título, ¿no? Y finalmente nos decidimos por este de Fábulas Feministas y otros textos, ¿no? Que es como, pues es un título que me parece honesto, porque abarca varios textos de la vida de Suniti, ¿no? Nos costó mucho trabajo, Marisa, entenderle a todo, y yo no sé si es un texto al que le puedas entender a la primera. Yo creo que es un texto que, como tú bien dices, lees y relees y relees y vas entendiendo cosas diferentes cada vez que lo lees, porque tú tampoco estás en un momento de tu vida idéntico al anterior, ¿no? Entonces, cada vez que lo lees desde otro lugar es distinto. Yo cuando lo leí por primera vez, yo tenía 20 y pocos años, y el libro me dijo unas cosas, y cuando lo volví a leer ahora, el libro me dijo otras cosas muy distintas, ¿no? En los 10 años que pasaron entre que lo leí por primera vez y que lo volví a releer, ya para traducirlo, el libro se convirtió en otro libro, pero claro, el que había cambiado no era el libro, la que había cambiado era yo, ¿no? Entonces, sí, yo no sé si sea un libro al que haya que entenderle. Creo que es un libro que nos habla mucho a un nivel, como bien decía Ceci, a un nivel de las emociones, ¿no? También es cierto que es un libro que está plagado de referencias a la mitología de la India, de referencias a la literatura, de referencias a la propia vida de Suniti, ¿no? Entonces, uno de los retos que teníamos Sabe y yo, y una de las cosas que nos preguntábamos cuando traducíamos era, híjole, es que si ponemos una nota al pie con cada una de las referencias, es decir, si yo a Rosa Verde le pongo una nota al pie, pues el libro se va a convertir en un libro lleno de referencias, y entonces al lector le va a llegar a estorbar que lea estar leyendo tantas notas, va a llegar un momento donde va a aparecer un manual en lugar de un libro, ¿no? Entonces al final dijimos, no nos vamos a ir por esa opción de las notas al pie, sino que más bien vamos a trabajar pues desde el texto. Vamos a tratar de que el texto sea el mejor texto que pueda ser, ¿no? Que llegue a los lectores con toda su potencia. Y a partir de ahí, si a los lectores y a las lectoras les interesa hurgar en las referencias, bueno, pues para eso existe Wikipedia, para eso existe, y pueden empezar a buscar. Pero sí entiendo lo que me dices, Marisa, de la estrellita y las 5 estrellitas, porque sin duda es un libro que no es un libro sencillo, pues, ¿no? Es un libro que te cuesta, y además es un libro brutal. Hay algunas partes que a mí, por lo menos como lectora, me impactaron muchísimo, que me dolieron mucho, ¿no? Pensando, por ejemplo, hay un poema, en un inicio, en una primera ronda, contándoles un poquito del proceso de traducción. En una primera ronda, yo traduje los poemas y Ave tradujo las prosas, y luego nos intercambiamos, ¿no? Entonces, al principio, muchos de los poemas me tocaba traducirlos a mí, y hay un poema, no sé si lo recuerden, que está en el primer libro de poemas, me parece, sobre unas focas. Se llama algo así como La matanza de focas, tal como la vio en televisión, y ahí el autor está usando a estas focas, esta idea de las focas para hablar de la violencia, ¿no? Contra las mujeres. Ese poema me costó traducirlo, Marisa, como no tienes idea. ¿Por qué? Porque era un poema que me dolía mucho, que al estarlo leyendo yo decía, híjole, ¿cómo vamos a decir esto? ¿Cómo vamos a poder traducir esto? ¿Cómo darle a estas palabras la voz que merecen? ¿No? Porque duele. Es un libro que en muchos momentos duele y en otros momentos abre caminos, abre ventanas, ¿no? Entonces, en ese sentido,
me parece un libro muy interesante, pero sí, había partes que nosotros tampoco entendíamos, Marisa. O sea, por ejemplo, toda esta parte de, hay un libro que se llama Santa Suniti contra el dragón, que ese me tocó traducirlo a mí de entrada, ya que cuando nos intercambiamos los textos. Y ese libro me costó mucho trabajo, primero por entender la idea del santo, ¿no? Que la idea del santo en la cultura de la India es muy diferente de nuestra idea de los santos, ¿no? En la cultura judeocristiana, ¿no? Para los católicos, el santo pues es este ser que participa de alguna manera del momento divino. Y en la India es un poco diferente. Sí, el santo tiene un componente de la divinidad, pero también son como héroes, ¿no? Entonces, la idea de que Suniti se convierta en una heroína que tiene que matar a sus propios dragones, pues tiene un punto como de caballeros, ¿no? Y a lo mejor dentro de nuestro universo católico, pues lo podríamos pensar igual en San Jorge, por ejemplo, ¿no? Que San Jorge se va contra el dragón, pero sin duda en el universo desde el que habla Suniti es muy distinto, ¿no? Y yo muchas veces me preguntaba, ¿qué nos puede decir a nosotros, ¿no? Una autora que esté escribiendo desde Canadá sobre la India. Y sin embargo hubo tantas cosas cuando yo estaba leyendo el libro que me parecían muy cercanas. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Muchas de las cosas que decía sobre la escritura, sobre la violencia, sobre el silencio, cuando hablaba de los que habían sido silenciados, ¿no? Cuando hablaba en este libro muy, muy, muy bonito donde habla de su nana, de Gosha, en el libro de Gosha, cuando habla de ella y en ese libro yo veía cómo pues las relaciones humanas tienen ciertas semejanzas en todas partes, ¿no? Entonces eso me parecía muy, muy, muy conmovedor. Y eso fue parte de la apuesta que hicimos, ¿no? Pensamos, bueno, si no se entienden todas las referencias, pues entonces el lector va a tener que ir haciendo sus propias referencias, pero lo que sí se va a entender sin duda es esta cuestión de la comunicación emocional, ¿no? Lo que sí nos hace, lo que sí tenemos en común, lo que sí nos hace humanos. Y bueno, la ventaja que tienes de un libro que es un compendio es que si una parte no te gusta, te la puedes brincar tranquilamente y te pasas al libro que sigue, ¿no? O sea, finalmente había como esta facilidad de irse moviendo entre los distintos textos, ¿no? Pero sí fue un reto muy fuerte y muy grande esta cuestión de ir cambiando de la poesía a la prosa y de lo histórico a lo no histórico, de lo moderno a lo no tan moderno, sí, fue un tema. Y Ceci, tú me preguntabas de la cuestión de Rosa Verde. Rosa Verde, hasta donde yo entiendo, como yo lo leí, porque además es eso, chicas, no hay una sola manera de interpretar un libro. Cada lector va a interpretar el libro a su manera. Y eso funciona así, estés en la universidad o estés leyéndolo desde tu casa. Yo no estoy de acuerdo con la gente que habla de interpretaciones correctas o interpretaciones incorrectas, porque eso no es verdad. Cada uno tendrá sus interpretaciones y las podrá justificar, pero no es cierto que haya una interpretación válida como tal o una única interpretación, no. Ahora, hablando de Rosa Verde, a mí me parece que Rosa Verde es la manera en la que Namjoshi reinterpreta. Hay un cuento de hadas muy famoso que se llama Piel de Asno. No sé si lo conozcan. Y Piel de Asno es un cuento, miren, se los voy a buscar a ver si lo encuentro muy rápidamente. Es un cuento que, es un cuento popular que lo recopila Charles Perrault en sus cuentos de Mamá Oca y que después va a tener otras versiones. Y en este cuento hay dos hermanas y una de las hermanas es Blancanieves y la otra de las hermanas es Rosa Roja. Entonces, la versión de Rosa Verde, de alguna forma, es la manera en la que Suniti retoma el personaje de Rosa Roja y lo transforma. Así como hay otros personajes que Suniti va a usar de otros cuentos, ¿no? Por ahí aparece Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas también. Por ahí nos vamos a topar con Cenicienta, nos vamos a topar con la Caperucita Roja, ¿no? Y hay un texto bien, bien loco hacia la mitad del libro, donde hablan todos estos personajes y cada uno dice cosas y tienen sus diálogos, ¿no? Ese texto es casi como un texto rompecabezas, donde cada una va hablando y al final dices, híjole, ¿no? A lo mejor no entiendo mucho, ¿no? Le decía yo a veces como si
los personajes de los cuentos de mi infancia se hubieran puesto a gritar todos al mismo tiempo, ¿no? Pero sin duda te deja con una sensación de asombro. Y para mí eso fue maravilloso, ¿no? Permitirme asombrarme con la lectura, permitirme sentir lo que sentía yo cuando leía cuentos de hadas, cuando era muy, muy chiquita, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro fue muy, 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 muy rico de traducir, sin duda, ¿no? Gracias, Lola. Vamos a seguir con Nitzin, que ya tiene la manita levantada, en lo que las demás van agarrando valor para levantar la mano. Ya la levantó Elizabeth, entonces vamos con Nitzin y dejamos que Lola conteste para que luego no se nos olvide qué preguntó Elizabeth, porque luego a mí ya se me olvidó un poquito. Y las invito a que también, aparte de la pregunta que hagan, que cuenten un poquito de su experiencia, que sí digan un poquito de, me gustó este texto, tuve que lidiar con esto mientras leía esta parte, etcétera, ¿no? Se vale, creo que, como lo comentó Ceci, pues fue muy lindo, ¿no? Contar un poquito de cómo fue esto, y aparte me surgió esta duda a partir de lo que viví, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Mitzin, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, pues estamos como en un momento bien extraordinario porque tenemos un escenario donde aparentemente estamos en todas partes, pero me gustaría como darte la bienvenida y decirte bienvenida a Tlaxcala, ¿no? Porque aquí estamos todas y somos Tlaxcala, porque es bonito luego viajar para presentar los libros en los que nos ocupamos. Pues platicándote un poco de la experiencia para después pasar a mis preguntas acuciosas. Yo siempre me he considerado como una lectora que va a la librería y busca a sus autores favoritos o a sus autoras favoritas y que anda en busca como de lecturas que me llenen. Pero en este espacio he aprendido a dejarme llevar, ¿no? Por las lecturas que se proponen colectivamente. Y puedo entonces asegurar que de esa forma también me he hecho, por ejemplo, este libro, mi libro favorito, ¿no? Porque además llega en un momento puntual, ¿no? Que es en mi proceso y desarrollo como feminista, como lesbofeminista, y entonces le da como mucho sentido a mis búsquedas, ¿no? Y entonces, yendo un poco en esta idea, sí me doy cuenta que es una autora que requiere de mucha lectura previa, ¿no? También me quedó a mí la duda, por ejemplo, de Rosa Verde y me di a la tarea de andar buscando a ver si había como un referente, no lo encontré. Me tuve que poner otra vez a leer a William Shakespeare, ¿no? A leer teatro, para poder entender esos tres momentos que además son bien pequeños y que está cargado de simbolismo. Bueno, a mí me parece que es una mujer extraordinaria para escribir. Tiene una gran capacidad de síntesis, o sea, en muy poco logra decir muchas cosas y además son textos también muy fuertes. Y mis preguntas irían como escalonadas. Me voy a atrever a hacer varias porque tienen que ver, aunque a lo mejor aquí me saquen la notita roja. Yo sé que traducir un libro es como volverlo a escribir porque te conviertes en quien va a interpretar, ¿no? Las palabras de la otra persona. Y entonces como traductor o como traductora, ¿en qué momento de tu vida llegaste a... ¿Sí me explico? O sea, en tu sentir emocional, en tus experiencias y demás. Porque esto es bien importante. A veces nosotros como lectores solamente vemos el texto y enriquece mucho saber cómo se llega a la obra. ¿Sí me siguen escuchando? Ok. Para pasar a la siguiente pregunta es,
tú llegaste a este texto, bueno, a este libro, ya teniendo una formación feminista, lo tienes, y si, bueno, si no lo tienes tampoco no hay problema, ¿no? O sea, esto es la universalidad de la literatura, ¿no? Pero me parece que es importante a veces tener como ciertos referentes porque el libro habla precisamente sobre cuestiones de género, abiertamente, no escatima en ello. Eso nada más serían como mis dos preguntas. Te agradezco mucho tu espacio, ¿no? Y que además también estés compartiendo con nosotras como tu espacio de casa y más. Gracias. Gracias a ti, Milsin. Creo que lo que estás diciendo es súper importante. Qué bueno que el libro se haya convertido en tu favorito, porque la verdad es que es uno de mis libros favoritos también. Y fíjate, para mí es muy chistoso. La primera vez que yo me acerqué a la obra de Suniti Namjoshi, yo no tenía una formación feminista como tal. Yo había empezado a leer mis primeros libros sobre feminismo, ¿no? A los 20, 21 años yo leí Feminismo para principiantes de Nuria Varela, leí Las memorias de una joven formal de Simón, pero yo todavía no me consideraba feminista. La primera vez que yo leí las fábulas feministas de Suniti Namjoshi, yo tenía 22 años y todavía yo no me presentaba a mí misma como feminista, ¿no? Yo no había dado ese paso, todavía no me situaba ahí, ¿no? Y cuando en ese momento me pareció una obra literaria espectacular y se quedó con un lugar en mi corazón, más desde el lado de la literatura, ¿no? O sea, más desde el lugar de los personajes y esto. Y luego, cuando volví a leer, bueno, ella es Clara, es mi bebita, tiene 2 meses a partir del lunes y nos va a estar acompañando un ratito en la sesión, ¿no? Como ustedes comprenderán. Entonces, te decía, al principio yo no me consideraba feminista cuando empecé a leerla. Cuando la leí la primera vez, no. La segunda vez, sí. O sea, la segunda vez yo ya había hecho la maestría sobre teoría feminista aplicada a la literatura, ya había acabado el doctorado, estaba por titularme del doctorado. Entonces, sí tenía yo otro tipo de bagaje teórico, ¿no? Sin embargo, me parece que este libro es un libro muy interesante por lo que te dice a un nivel incluso corporal, ¿no? Es decir, uno puede traer puestas o no las gafas moradas para leerlo. Y cuando se pone uno las gafas moradas, uno entiende otras cosas, por supuesto. Porque además estamos frente a una autora donde se juegan todo tipo de desigualdades, ¿no? Hay un entrecruzamiento de desigualdades en el personaje de Namjoshi que nosotros desde México quizás podemos entender muy bien, ¿no? Suniti se va a Inglaterra, de la India pasa a Inglaterra, en Inglaterra hace los posgrados y ahí descubre el feminismo y eso la deslumbra. Y después de descubrir el feminismo inglés, descubre que el feminismo inglés no le habla a ella como mujer de la India, como mujer del tercer mundo, que hay cosas del feminismo, de este feminismo blanco, que no corresponden a su experiencia como mujer. Y entonces ella empieza a darle la vuelta a esto y empieza a decir, bueno, es que hay cosas aquí que a mí no me checan, ¿no? O sea, hay cosas que cuestionar, hay huecos de los que hablar, hay cuestiones sobre las que hacer polémica. Y su escritura es muy valiente en eso. Nos damos cuenta de cómo va escarbando estas cosas que la hacen sentir incómoda, ¿no? Y yo creo que eso, cuando traduces el libro, es una de las grandes ventajas que yo tuve como traductora, una de los regalos que este libro me dejó a mí como traductora, ¿no? La posibilidad de ahondar en esta incomodidad, de ahondar en esto que a la autora le duele, en estas grietas, en estas preguntas que la autora se hace. Eso me pareció súper, súper enriquecedor. Y cuando me preguntabas de esta cosa de cómo lo recibo, ¿no? ¿Desde dónde lo traduzco? Por allí va la segunda pregunta. ¿Desde dónde lo traduzco? Bueno, pues justamente ya cuando Ave me lo vuelve a pasar, es muy chistoso porque Ave y yo funcionamos un poco como si fuéramos un solo ser con 2 cabezas, ¿no? Ella se va haciendo unas preguntas, yo me voy haciendo otra, trabajamos a 4 manos.
este no es el primer proyecto que llevamos a cabo juntas, hemos hecho algunas otras cosas juntas y algo de lo que es muy rico de trabajar con AVE es la posibilidad siempre de entrar en diálogo, ¿no? Y creo yo también que en un libro como este es muy importante acordarnos de que lo personal es político, ¿no? Y eso es fácil de decir así como suelto, como eslogan, suena muy bien, pero es que es la verdad. Es que, ¿cómo voy a traducir un libro sobre feminismo sin que eso me interpele dentro de mi condición de mujer, ¿no? Dentro de mi condición de madre, dentro de mi condición de escritora, dentro de mi condición de traductora, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro ha sido un parteaguas y también una especie de laberinto porque nos ha llevado a hacernos muchas preguntas sobre temas que estamos viviendo y que son además de mucha actualidad, ¿no? Pareciera que cada tanto la circunstancia histórica nos obliga a las mujeres a exigir nuestros derechos, ¿no? Pareciera que cada tanto la circunstancia histórica nos arrincona, nos pone contra la pared y nos lleva otra vez a decir qué está pasando aquí. Y justamente ahora que está cobrando fuerza, ¿no? Una serie de personajes que están hablando otra vez sobre los feminismos y etcétera, llega la pandemia. Y con la pandemia se vuelve obvio y evidente cómo las mujeres somos las que cargamos con toda la parte de los cuidados, toda la parte del trabajo doméstico, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que todo esto que escribió Namjoshi, pues no podría estar más vigente, ¿no? No podría estar más vivo. Desde su condición de escritora, desde su condición de mujer, desde su condición de persona del tercer mundo, de persona de un país periférico, ¿no? Y entonces desde ahí, pues traducirla ha sido también interpelarnos a nosotros y cuestionarnos a nosotros dónde estamos nosotros como escritoras, ¿no? Ha sido una oportunidad de aprendizaje muy grande. Ya, muchas gracias, Lola, por tu experiencia, ¿no? Creo que las preguntas que lanzó Mitzi, siento que estuve esperando 5 sesiones para que Mitzi comentara algo así o preguntara algo así, porque yo sabía que esto estaba pasando, pero dije, ay, que nos cuente, que nos diga. Creo que es un tema bien importante y qué bueno que tú también, bueno, como que hay dos temas, ¿no? Pero uno de los temas es cómo lo leemos a través de estos ojos del feminismo, ¿no? Nosotras que estamos en este proceso, que al final este es un espacio feminista, pero que todas estamos en diferentes momentos, como pues en la vida, ¿no? Todas las mujeres estamos en diferentes momentos del feminismo, si estamos dispuestas ya a esto. Y me pareció una pregunta de, claro, esto tendríamos que preguntárnoslo desde hace un montón, pero qué bueno que ya salió de cómo lo estamos leyendo y en este caso, cómo lo escribiste, ¿no? Con qué anteojos, con qué pluma, con qué perspectiva ya, cómo haces esta traducción, ¿no? Y qué bueno que ya salió como el tema. Muchas gracias, Mitzi. Vamos entonces con la pregunta y la experiencia de Elizabeth, por favor. Hola, ¿se escucha bien? Es que no tengo. Bueno, yo soy Elizabeth, soy creo que la más bebé de por aquí, de las más chiquitas, entonces, aparte me acabo de integrar al grupo y pues la verdad este libro ha sido toda una experiencia, ha sido toda una montaña rusa, o sea, no, me faltan adjetivos para describir lo que ha sido leer este libro, porque desde mi punto hubieron textos con los que conecté así, o sea, con los que desde mi realidad conecté y dije, es que sí es cierto. Y otros textos que me hicieron confirmar cosas que ya sabía, pero como que no quería aceptar, como que no quería, como que no quería ver, que no quería llegar al punto. Sí hubo textos muy complejos, difíciles tal vez, y no al grado de no entender de qué me está hablando. Porque si bien como ya mencionaron antes, habla de simbolismos, habla de un montón de referencias independientes a lo que está escribiendo en sí en el texto, pues fue como, wow, chocar o sea, sí que me tiraban un balde de agua fría y decir, date cuenta de esto,
y date cuenta de lo que está hablando y que es muy parecido, si bien no igual, es muy similar, es parecido a lo que estás viviendo tú, a lo que están viviendo pues las mujeres a tu alrededor. Vamos, no hace falta tener 20, 30, 50 años para vivir algo que pues desde que eres chiquita vives, ¿no? Experimentas. Creo que este libro se ha vuelto uno de mis favoritos. Sí, difícil. Lo considero un libro, la verdad, le tengo un respeto así enorme al libro porque es wow. O sea, palabras me faltan, ¿no? Para terminar de describir lo que ha sido la experiencia con el libro. Y también me hace admirar el trabajo que hacen como traductoras, porque leer un libro en su idioma original es una cosa, una experiencia totalmente distinta a leerlo ya traducido. Y yo creo que tratar de entender lo que estaba transmitiendo Suniti para traducirlo entonces, pues es todo un reto, como bien lo mencionabas. Sobre todo es que considero que es más difícil transportarlo o transpolarlo a nuestra realidad. Porque sí hablamos de feminismo, sí hablamos de cosas que pudiesen ser, como mencionabas, similares, estamos hablando de diferentes realidades. Y me intriga mucho el hecho de saber o sea, cómo es que nosotros tenemos que interpretarlo y ustedes como traductoras, cómo es que tienen que darle esa traducción pues para transportarlo un poquito a nuestra realidad, a pesar de que, y que sobre todo no se pierda como en sí digamos que el alma del texto, de lo que está hecho el texto. Y bueno, para resumir todo, creo que una de mis preguntas sería, pues, es más como a la traducción. ¿Qué hicieron o cuál fue uno de los mayores retos a los que te enfrentaste al traducirlo? Quiero decir, lo traduciste desde inglés, pero ¿en qué momento llegaron como a este diálogo, a este acuerdo donde decidieron a qué ponerle género y qué género elegir y qué palabra utilizar? Sabemos que pues es difícil, ¿no? Hacer como este cambio. Y bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por tu lectura atenta y muchas gracias también por tus preguntas, porque creo que son preguntas que en algún momento yo también me hice cuando estaba traduciendo el libro, ¿no? Y que sin duda Ave se hizo también, porque lo hablamos en su momento. Traducir es siempre, siempre, siempre como una especie de ir por la cuerda floja. De alguna manera tienes que conceder al idioma al que estás traduciendo, tienes que concederle ciertas cosas. Sin embargo, estás amarrada por el idioma del que proviene el texto, por el idioma original. Entonces, es muy difícil porque no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Entonces, se dice que el que traduce siempre miente. Y tiene un punto, porque no hay manera de que el significado sea idéntico. Lo único que uno puede hacer como traductor es ofrecer una versión lo más cercana posible a lo que uno ha leído en el texto. Y justamente eso cobra una complejidad nueva cuando pensamos que no hay dos lectores iguales. Entonces, a veces lo que yo leía en el texto y lo que Ave leía en el texto era muy distinto. Y poder llegar a un acuerdo entre lo que estaba leyendo una y lo que estaba leyendo la otra, ahí había un tema, ¿no? Hubo pleitos, claro, también, ¿no? Como de discusión de, oye, es que a mí no me gusta cómo estás resolviendo esto, bueno, a mí no me gusta cómo resolviste esto otro, ok, esto se queda así, pero entonces tú me vas a conceder esto acá, ¿no? Como las negociaciones, ¿no? Y sin duda fue complejo decidir cómo atribuir las palabras, ¿no? Desde dónde, sobre todo en los poemas, que los poemas son más complicados de traducir, porque en la poesía tú tienes que decidir si vas a mantener la musicalidad y la forma o si vas a mantener el fondo.
es muy difícil mantener las dos cosas, ¿no? Entonces, a veces los traductores lo que hacen es que buscan que si el poema está rimado en inglés, rimarlo en español, pero cuando lo intentas rimar, pues se te pierde parte del sentido. La otra opción, digamos el otro extremo, es quedarte con toda la parte del significado y sacrificar la música, pero entonces uno dice, bueno, pero si el poema no va a sonar como tiene que sonar un poema, pues ¿para qué es un poema en primer lugar, no? Entonces, ahí entra lo de la cuerda floja, que les digo, porque uno va caminando y uno tiene que ir viendo, sin caerse, cómo ir transitando por todos estos compromisos que uno va haciendo. Uno tiene que comprometerse, como traductor uno se compromete con su texto para poder acercar lo más que puede el significado a los lectores, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que sí que podemos decir es que es un libro muy noble porque es un libro que te habla directamente a la emoción, pero también es un libro muy complejo por todas estas referencias y estos simbolismos de los que hablamos, ¿no? Entonces, dentro del proceso de traducción, primero había una capa que tenía que ver con lo literal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que dice literalmente? Y bueno, tú haces una traducción literal. La traducción literal casi nunca te funciona, pero tú la tienes, ¿no? Y luego, de esta traducción literal, vas adaptando y vas diciendo, bueno, aquí esta palabra se puede cambiar por esta palabra no me dice lo que yo estoy entendiendo del todo, entonces hay que moverla y demás. Y entonces vas modificando, ¿no? Digamos, hay un primer momento en donde hay una traducción más literal y un segundo, tercer, cuarto, quinto momento, porque ni siquiera sé cuántas veces tradujimos, ¿no? O sea, yo no te podría decir fueron 3 o fueron 4 pasadas porque fueron muchas, donde íbamos haciendo las diferentes versiones de la traducción, ¿no? Y entonces uno va ajustando y uno va diciendo, bueno, aquí me sirve esta palabra, aquí esta palabra no me termina de servir, aquí yo no sé cómo decir esto, eso lo voy a dejar lo subrayábamos, ¿no? Tenemos una carpeta de Google Drive donde íbamos pasando todas las traducciones y donde no sabíamos qué hacer, subrayábamos con amarillo o poníamos una notita, ¿no? Que decía auxilio aquí, yo no sé cómo resolver, ayúdame a resolver. Y por fortuna, lo bonito de hacer una traducción a 4 manos es que Ave me ayudaba a resolver lo que yo no podía resolver y yo le ayudaba a Ave a resolver lo que ella no podía resolver. Entonces, un poquito esta cosa de que 2 cabezas piensan mejor que una. Y poco a poco íbamos usando los sinónimos. Por fortuna, el español es un idioma súper rico, entonces tenemos muchísimos sinónimos que podemos usar para ir ajustando, pero también es cierto que hay ciertos retos gramaticales del inglés que no nos dejaban mucha salida, ¿no? Tenemos la cuestión de los gerundios, por ejemplo, en inglés el gerundio se usa mucho y en español el gerundio no es un tiempo que tú debas usar muy seguido, ¿no? Porque es diferente incluso el significado, ¿no? Del tiempo verbal en español y en inglés. Luego nos pasaba también con los pronombres, ¿no? Que en español el género viene dado, o sea, es gata o es gato, ¿no? Pero yo no puedo decir la gato. Sin embargo, en inglés tú me estás hablando de cat, 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 y de repente me dices que el cat era una she. Y entonces a mí ya se me descompuso la media página anterior porque yo leía cat y yo decía, pues cat es gato. Y de pronto el gato era gata, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se te van atravesando, por supuesto, cuando haces la traducción y son cosas que hay que ir ajustando y que tienen que ver con una labor de escucha. Yo considero que tiene que ver con ir escuchando el texto y ir trabajando con ese texto. Entrar en un diálogo con el texto a través del escuchar y a través de la lectura poder ir, poder construir una bella mentira, pues. Una mentira que se acerque lo más posible a lo que quieres decir, ¿no? ¿Por qué digo escucha y no solamente lectura? Porque son textos para leerse en voz alta. O sea, los textos de Namjoshi son textos para contarse. Cuando hemos presentado el libro lo hemos hecho con función de cuentacuentos porque justamente son textos que están hechos para oírse. Son textos que tienen una carga oral muy, muy, muy fuerte. Y entonces desde ahí también muchas veces leíamos en voz alta para ver cómo las palabras podían irse ajustando, cómo podían ir respondiendo, ¿no? En el caso de la poesía, en el caso de las fábulas, cómo podíamos ir ajustando las palabras para que estas palabras nos llevaran y nos transportaran, que tuvieran esta carga en los sentidos, que venía desde el inglés, ¿no? Eran palabras que olían a cosas, que sabían a cosas, ¿no? La prosa de Namjoshi es una prosa que está viva.
Entonces, eso era justo lo que no queríamos perder, ¿no? O sea, yo le decía mucho a Ave, yo no quiero asesinar esta traducción, yo no quiero hacer una traducción literal, no quiero tampoco hacer una traducción académica, lo que quiero es hacer una traducción que le ayude a la gente a sentir cosas, hacer una traducción que pueda despertar la emoción, ¿no? En el lector. Entonces, un poquito, pues por allí iban nuestros objetivos y un poquito eso fue el proceso que seguimos. Y bueno, me da mucho gusto que te hayas acercado al libro, Elizabeth, y que ahora lo consideres uno de tus libros favoritos, y ojalá y sea lo primero de los muchos otros libros que vas a leer, porque creo que la lectura es una actividad apasionante en sí misma, ¿no? Gracias, Lola, por contarnos este pedacito del proceso casi técnico, pero al mismo tiempo poético que vivieron Ave y tú. Me da gusto que Elizabeth haya mencionado su edad, porque pues puede parecer algo irrelevante, pero creo que eso habla de una cosa plural, ¿no? Y por mencionarlo rápidamente, pues aquí hay un rango de edades de más de 40 años, y eso está bien interesante, como pues a lo mejor la mayoría es de Tlaxcala, pero sí hay algo muy diferente entre nosotras, aparte de los contextos, de las historias de vida, de todo, son las generaciones. Aquí hay varias generaciones presentes, ¿no? Entonces hay otra chica que tiene 17 años que no está aquí, pero pues vamos desde los 17 hasta los 60 y cacho, que eso también creo que nos puede dar una mayor riqueza al contar sobre nuestras lecturas y también al escucharte y pues como lo que decías, ¿no? No somos las mismas en las diferentes etapas en las que podemos leer este libro, pero también pues tiene algo que ver las diferentes generaciones que leen el libro, ¿no? Que tienen a lo mejor más experiencia, otras vivencias, otra perspectiva. Ganas de decir su edad, pues está padre. Vamos a seguir con Gio, que levantó la manita por aquí en el chat, por favor. Gio, a ver si no se nos fue. Aquí no, estoy. Ya. Hola, pues primero agradecer, ¿no? Justo que Dani haya hecho posible que estés hoy aquí con nosotras. A mí me dicen Geo, soy Giovanni. He tenido como acercamiento al feminismo por diversas circunstancias. Soy abogada y para mí empezar a leer como este tipo de lecturas de muchas otras que hemos leído me han resultado complicadas por estar acostumbrada a leer pues otro tipo de cosas, otro tipo de lecturas justo por mi formación. Pero cuando yo vi que íbamos a leer fábulas feministas, pues inmediatamente tenía como mucha emoción de leerlo, justo porque el título te llama, ¿no? Cuando estás como inmersa también como en el movimiento o en el proceso, y porque aparte vas viendo cómo todas las compañeras que estamos en la sala, pues vamos como enrolándonos en el tema del feminismo. Entonces hubo muchas lecturas que tuve en las noches con este libro de fábulas feministas, justo porque la misma dinámica no me permitía tener un tiempo para leerlo despacio. Entonces cuando yo lo leo, dije, oh, qué complicado es esto, ¿no? Y dije, bueno, voy a leerlo mejor de a pedacitos, una hojita, y así me voy. Y entonces empecé una noche a leer algunos. Y entonces los compartí con 3 pequeñas con las que estoy, de diferentes edades. Y justo, pues yo no conocía de ti, pero ahora que lee Dani como esta semblanza tuya, pues me doy cuenta ahora de muchas cosas, ¿no? Y voy relacionando el hecho de esas habilidades y la capacidad que tienes para poder reflejar justo esta experiencia en cuanto a cómo también esta escritura y esta traducción del libro de fábulas feministas para las pequeñas les puede resultar muy, muy atractivo. Es decir,
ellas también se atraparon como en algunos textos, algunas fábulas, algunos poemas. Incluso me decían, ¿no? Uno que me llamó mucho la atención es el de La Más Fea, que lo leí con ellas. Y entonces ellas me decían, mamá, es que lo que quiere decir es que no existe la perfección, ¿no? Es que lo que quiere decir es que no hay buenas ni malas, ¿no? Que no hay feas ni bonitas, que no hay. Y entonces eso me inspiró, justo me motivó a seguir leyendo, ¿no? Porque sinceramente también el agotamiento por todas las actividades de pronto no me dejaban como avanzar más de lo que yo quisiera en el libro. Y empiezo a darme cuenta que justo en este libro de fábulas feministas refleja muchas realidades, muchas dolorosas, ¿no? Como lo son, y que eso a mí me impacta mucho y me trae a la mente muchos incluso recuerdos justo de casos de violencia, ¿no? De violencia incluso infantil, de algunas violencias que se reflejan ahí por no asumirte desde la heterosexualidad. Y entonces eso de pronto me hace reflexionar sobre muchas cosas, incluso de llegar a pensar el cómo es que quien escribe o quien traduce, cuál es su percepción del feminismo, ¿no? Pensando desde todas estas corrientes que hay, de todos estos movimientos en diferentes espacios. Y entonces eso es lo que de pronto me hacía pensar, ¿cuál es su percepción del feminismo? O hay diferentes percepciones de diferentes feminismos aquí, ¿no? Porque de pronto yo miraba ciertas lecturas y yo decía, no, es que no puede ir como por acá, no, es que puede ser, no sé, de pronto radical o de pronto, no sé, llegaba como a pensar muchas cosas y uno que me hizo traer muchas cosas también, como desde la experiencia en la lectura, fue el del estudio de caso, porque justo ese me hacía analizar cómo de fondo incluso la misma violencia, cuando tienen las gafas violetas, pareciera que no tiene un fondo esa violencia, ¿no? Que cuando ya miras este monstruo de lo que es la violencia, cómo se construye, quién la construye y quién está ahí perpetuando esa violencia, pareciera que nunca va a acabar, ¿no? Y entonces, desde mi experiencia sí me resultaron algunos dolorosos, con algunos sí lloré, ¿no? Por estarlos leyendo con estas pequeñas que desde sus reflexiones también me dejaban muchos aprendizajes. Y entonces, pues felicitarte más bien, ¿no? Justo porque esto último que mencionabas de sus objetivos, por lo menos yo desde lo personal creo que sí están muy bien logrados porque yo sí sentí, yo sí lloré, ¿no? Tuve muchas emociones y aparte también pude ver que las tres pequeñas con las que estoy también lo hacían, ¿no? Desde su punto de vista, desde su sentir, pero también tenía un impacto las lecturas. Y pues muchísimas gracias y muchas felicidades por estar aquí y compartir con nosotras. No, muchas gracias a ti, Gio. Y qué bonito esto que me dices, ¿no? Han hablado conmigo un par de personas que me han dicho que están leyendo este libro con sus hijas. Y me parece increíble y me parece fabuloso. Yo no creo que todo el libro sea para niños, habrá partes que están más fáciles para dialogar, ¿no? Que se prestan más, pero no puedo dejar de pensar en algo que me dijo una muy buena amiga, se llama Aura Penélope y también es escritora y me decía, es que, ¿qué hubiera pasado si a nosotras de niñas nos hubieran leído estas fábulas junto con las demás, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran leído todos estos cuentos? Y cuando yo trabajo con cuentos de hadas, siempre llegamos a este punto en el que me preguntan, ¿no? A ver, usted, ¿qué piensa? Como doctora en literatura y todas estas cosas, ¿qué dice usted de los cuentos de hadas? ¿Deberíamos de dejar de contarlos por todo este contenido machista, violento que tienen?
Y yo siempre digo, no hay que dejar de contarlos. Lo que pasa es que hay que contar todos los demás también. O sea, cuando contamos estos cuentos donde la princesa, por cada cuento que les cuentes, donde la princesa está sentada en un castillo esperando a que les rescaten, cuéntales ese otro en donde la princesa sale del castillo y es ella la que rescata al príncipe, ¿no? Existen muchos otros cuentos de hadas, menos conocidos, pero no por ello menos relevantes, en donde las princesas no solo juegan un papel pasivo. La cosa es que, claro, heteropatriarcado, y entonces los que mejor se conocen son en los que las princesas curiosamente son todas iguales. Yo no entiendo cómo se las arreglaron para cortar a todas las princesas con la misma tijera, ¿no? Y entonces, cuando tú me cuentas esta experiencia que tú tienes con las pequeñitas con las que vives, yo digo, pues sí, es que de eso se trata, de poder compartir, ¿no? Y ojalá que este libro se convierta también en un elemento de diálogo entre generaciones, ¿no? Que tú puedas compartir con tus niñas y contarles, porque es cierto, a los niños les gusta mucho, ¿no? Cuando lo hemos ido a presentar y hay niños y empiezo a contar, ¿no? Por ejemplo, cuento uno que se llama El Nuevo Barba Azul, me parece, que es Barba Azul y que construye Barba Azul una granja de vacas, ¿no? Y entonces te va contando lo que pasa con Barba Azul y sus vacas, y es un cuento tremendamente violento. Tan violento como el Barba Azul que conocemos, ¿no? Barba Azul es un cuento violento de por sí. Y cuando los niños me voltean a ver y me dicen, ese cuento me dice algo, ¿no? Este cuento significa algo para mí, pues yo me doy por bien servida, porque los niños son el futuro. Y si estas niñas pueden leer ahí algo que les hable a ellas, pueden leer ahí algo que les signifique, aunque sea 5 milímetros, en la forma en la que se están construyendo como mujeres, pues entonces estamos haciendo algo bien. Porque eso quiere decir que estamos abriendo las posibilidades a las formas de ser mujer. A mí me hubiera encantado que me leyeran este tipo de cuentos cuando yo era niña, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me hubiera ayudado a imaginar otras posibilidades de ser, que en ese momento yo no podía imaginar. Y lo que no puedes imaginar no lo puedes tener. Empezar a imaginar es empezar también a vivir otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, desde ahí me parece maravilloso que lo estés compartiendo con tus niñas y claro, brincar de una cuestión legal, de la cuestión de la abogacía que tiene los textos legales que son, pues que tienen su fórmula, ¿no? También y que tienen su propio formato. Y pasar de ahí a un texto literario, pues sí me imagino que debe de ser un esfuerzo, porque además nunca estamos haciendo una sola cosa, ¿no? Leemos libros, pero también trabajamos y también tenemos niños en casa y entonces de repente las tareas se acumulan, ¿no? Pero qué bonito que la lectura se pueda convertir en un espacio de diálogo y en un espacio de compartir vivencias y emociones. Yo creo que en momentos como los que vivimos, esos espacios son sagrados porque nos ayudan a recordar lo que tenemos de humano, ¿no? También. Entonces, enhorabuena, Gio, y muchas gracias por compartir el libro con tus chiquillas. Creo que esta dinámica de compartir se ha dado afortunadamente de manera muy orgánica y creo que muchas han pues igual compartido su experiencia al leerlo a las infancias, ¿no? Y comparto contigo pues esta emoción de qué bueno que está pasando a otra generación, qué bueno que están compartiendo lo que ellas leen, qué bueno que también les está pasando, es que yo no entiendo este texto, como que nomás no lo voy a leer con mi pequeño, con mi pequeña, y el pequeño y la pequeña es de, pues claro, obviamente pasó no sé qué, y este personaje hizo tal y tal, ¿no? Y eso nos refresca de, no, pues sí, a lo mejor la cosa sí tiene un nivel de complejidad alto, pero la historia era A más B y desde ahí podemos absorber un montón de cosas. Y me da gusto que está sucediendo con las que tienen pequeños en casa, con las que a lo mejor pues son maestras o están acompañando otros grupos de infancias. Está pasando eso y es muy interesante, me da mucho gusto, creo que pues eso es parte de, es como un indicador de esto está sucediendo, ¿no? Cuando tú le pasas a otra persona, mira lo que estoy descubriendo, pues es un indicador de que la lectura está sucediendo como tal, ¿no? Pues qué bueno, me da gusto. Ojalá haya como también otras chicas que compartan este pedacito, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Clau, que levantó la manita, por favor.
Hola, yo soy Claudia. Me siento muy emocionada de poder estar aquí. Es la primera vez que participo en una sala de lectura y para mí fue muy emocionante cuando Dani habló acerca de este libro de fábulas feministas. Yo jamás había leído un libro acerca del feminismo. Es mi primer libro, aunque realmente siempre me he sentido muy feminista en cuanto a las cosas que vivo, a lo que hago, a mis creencias, todo para mí, yo me siento muy feminista. Entonces, cuando Dani habló acerca de ese libro, me súper emocionó. Entonces yo dije, claro que lo quiero este libro. Estuve a punto de no conseguirlo, pero finalmente llegó a mí y lo leí. Y también como lo comentaban, tengo pues dos pequeños y son dos hombres, entonces al leer este libro sentí aún más la responsabilidad que tengo como mamá de varones, ¿no? De criarlos, de enseñarles a de cómo el trato a las mujeres, el trato hacia todos los que los rodean. Entonces, para mí fue muy impactante el leer este libro y releerlo, porque hay muchas cosas que aún no entiendo y que en su momento cuando las leía me dejaban sin aliento, ¿no? Y prefería a veces hasta ni siquiera meditar en ellas porque me dejaban fría de las cosas que leía. Entonces, me encantó el libro y mi pregunta sería pues también esta. Quería saber, Lola, si tú tuviste algún conflicto con el libro, si algo dijiste, ay, no, esto no me cuadra o esto está, ya lo comenté hace ratito que en la traducción tuvieron cosas que a lo mejor no estaban muy de acuerdo al traducir y eso, pero como persona, ¿sentiste que algún texto te creaba algún conflicto? Que, o sea, no estabas tan de acuerdo con lo que la escritora estaba tratando de decir. Hola Claudia, muchas gracias por tus palabras. Sí, mira, más que no estar de acuerdo con lo que Suniti escribió o no, había partes del libro que me resultaban súper dolorosas. O sea, hubo partes del libro que me costó muchísimo trabajo traducir porque me dolían, porque además, cuando tiene uno un rato en esto de los feminismos, de pronto creo que es relativamente sencillo caer en el desaliento, ¿no? Decir, bueno, pero es que esto no se va a acabar nunca, o sea, va a seguir habiendo violencia, va a seguir habiendo maltrato, va a seguir habiendo diferentes situaciones, ¿no? Micromachismos, etc., ¿no? Entonces, a veces es fácil caer como en esta desesperanza y eso fue algo que me pasó en algunos momentos cuando yo leí el libro porque esta mujer tiene escribiendo desde principios de los 70, ¿no? Y muchas de las cosas que ella dice no han cambiado. Y no solo no han cambiado, sino que hay cosas que han empeorado. O sea, vivimos en un país donde mueren 10 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. Es una barbaridad. Y esa es una estadística, digamos, conservadora. Hay quien sitúa la estadística en 15. Una de cada 3 mujeres va a sufrir abuso en este país a lo largo de su vida. Y 2 de cada 3 van a sufrir algún tipo de acoso. Es decir, ¿quién de nosotros no ha sido acosada de alguna manera o de más de una manera? Son cosas que están en nuestra experiencia. Y cuando un libro te hace revivir ese tipo de experiencias, sin duda, de entrada duele. Bueno, a mí me dolió, ¿no? Porque además lo hace de una forma que no es una forma quizás realista, ¿no? O sea, no te dice así como, no, bueno, es que a esta mujer le está pasando esto, sino que como bien decía Gio, por ejemplo, en Estudio de Caso, ¿no? La situación de violencia que se relata no es una situación de violencia realista, sino que todo está pasado por el tema de lo simbólico, por cómo nos educan, por la manera en la que los personajes hablan, ¿no? Y entonces, en eso sí me costó trabajo. Había días que yo le decía a mi pareja, ¿sabes qué? Es que yo ya no puedo más, o sea, este libro me duele mucho, ¿no? Justo también desde mi punto de vista de mamá, ¿no? O sea, yo tengo un niño y ahora esta niña pequeñita, ¿no? Y entonces
pensar en la enorme responsabilidad de decir, yo no quiero educar un maltratador, pero tampoco, tampoco voy a educar a una víctima, ¿no? En el caso de la chiquilla. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo como mamá? Porque está claro que el mundo que les estamos dejando a nuestros hijos, ahora sí que valga la redundancia, deja mucho que desear, ¿no? O sea, entre tanta violencia, entre tanta... Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Y yo creo que parte de lo que podemos hacer es empezar a escucharnos y empezar a hablar y empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que siento con lo que me pasa, ¿no? Empezar a crear una conciencia y cómo podemos ir estableciendo un diálogo también, ¿no? Que en ocasiones será más cansado y en ocasiones será más difícil, pero que sin duda es la herramienta con la que contamos para poder ir buscando otro tipo de realidades, ¿no? Entonces sí, claro que sí, había partes del libro donde me dolía mucho y donde yo no estaba de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, este texto de Gosha, a mí me costó mucho trabajo traducirlo, porque cuando habla cuando empieza con que yo quiero escribir su historia, yo quiero escribir su historia, yo decía, ¿cómo vas a escribir su historia? O sea, tú y ella están en dos lugares del texto totalmente diferentes. ¿Cómo vas a escribir su historia si tú eras la patrona y ella ni siquiera era una empleada? Es más parecido a ser una esclava, ¿sabes? Y luego, conforme voy viendo cómo la autora va haciendo este ejercicio de reflexión y va diciendo, no, es que yo no puedo escribir su historia, yo no puedo escribir por ella. O sea, hay cosas que ella está pensando que yo no puedo decir, ¿no? Y cuando voy dándome cuenta de cómo la voz se va dando cuenta, entonces se me abre algo adentro, ¿sabes? Hay como un espacio dentro mío que se abre y se conmueve porque me doy cuenta de que yo he estado ahí también muchas veces, queriendo poner palabras a cosas a las que no les puedo poner palabras. Y yo no creo que eso sea algo de los escritores, yo creo que eso es algo de los seres humanos, que muchas veces queremos poner palabras en algo y no sabemos cómo decir lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es un libro que todo el tiempo te está cuestionando y que llega a resultar incluso un libro doloroso por eso, ¿no? Porque te confronta con realidades que no son realidades amables, sino que son partes de nuestra realidad pues que tenemos la responsabilidad de enfrentar o de mejorar o de cuestionar, ¿no? También. Hay un pedacito en estas como introducciones de cada libro, que aparte se me hacen algo increíble, ¿no? El poder saber de parte de la autora cómo fue este proceso, qué estaba pensando, en qué momento de su vida estaba. Pero bueno, hay un pedacito que dice, un artefacto cultural no puede existir en el vacío, necesita que lo miren, que lo lean, que lo escuchen. Creo que está pasando eso y de manera colectiva, ¿no? Estamos haciendo que este libro esté vivo, que el trabajo de la autora, que el trabajo de las traductoras viva gracias pues a poder leerlo, a poder mirarlo y ahora a poder dialogarlo. Entonces estoy muy agradecida porque pueda suceder esto. Estoy muy contenta de que todas las que están aquí puedan estar en este diálogo y formar parte de este darle vida al libro, ¿no? Vamos a ir cerrando les ponía en el chat dos últimas chicas que quieran preguntar, compartir. Levanten la manita, no se queden con las ganas. Y bueno, en lo que levanten la manita, bueno, Daily y alguien más. Yo sí tengo una pregunta, voy a aprovechar. Pero déjenme ver si la encuentro. También hay un comentario de Mari Dani en el chat. Vamos a escuchar a Daily. ¿Mandé? También Mari dejó un comentario en el chat. Oh, cierto. Sí, no sé si Mari no puede activar su micro, pero dice de lo que estaba diciendo Lola. Creo que ese sentimiento de desaliento es parte del camino de las feministas. Pareciera una espiral de la que no podemos salir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con que pues es muy duro. Ser feminista es duro. Es un proceso bien doloroso, ¿no? Y creo que también con lo que tú comentas, pues hasta en la traducción de este libro, pues sí, justo hablas
de esta parte emocional que no podemos pues ignorar porque somos seres humanos. Entonces, pues vamos a escuchar a Daily y ahorita en lo que encuentro mi pregunta, que la tenía bien anotada, que nos conteste Lola, ¿va? Daily. Ahí voy, ahí voy. Es que ya no encontré la manita. En el celular sí ya la había identificado bien cómo, y aquí en la compu ya nomás no la encontré. Entonces, bueno, mi pregunta va más hacia la portada del libro. Fue ¿cómo le eligieron? Pues sí, es que, mira, yo soy diseñador gráfico, entonces, pues a mí me llegas más por ahí, por lo visual, por los colores, también los simbolismos que ponemos, pues tú sabes muy bien que eso atrae mucho también a la gente, el por qué están escondidos ahí estos animalitos, todo ese show, eso es a mí lo que me atrae más, ¿no? Y pues nada más. También, a mí me gusta no ir como en orden, sino yo abría el libro y si lo abría en una parte donde estaba como la mitad de la fábula o el poema, el poema. Bueno, el que tocara, buscaba yo al inicio, ya leía yo como que el cuento completo. Y a mí me llamó mucho la atención uno de los muertos, entonces, pues ese fue a mí como que el que más me llegó y era como que en esa época en la que me encontraba muy, muy rodeada de muerte, o sea, por lo mismo de la pandemia y cosas así, pero ese fue el que como que a mí me llegó. Pero a mí me gusta más el que me hablaras más de la portada del libro. Te cuento, ahí nosotros no tuvimos mucho que ver. Normalmente las portadas las deciden los editores, ¿no? O sea, lo que hicimos nosotros fue entregar la traducción a Toño Marx, que es el editor de Paraíso Perdido, que es la editorial que nos apoyó con la que le quiso entrar, digamos, la que le quiso entrar al tema de la traducción y esto. Y ese cuadro es un cuadro de un pintor a principios del siglo XX, se los pongo aquí en el chat, que se llama Henri Rousseau. Está en el chat. Ay, no, espérenme. Se los mandé a Dani. Espérenme. Se los mando a todas. Y ese cuadro está referenciado en uno de los poemas. Entonces, si ustedes le ponen el nombre del autor, van a ver del pintor, como se los puse ahí, van a ver muchos otros cuadros de él, ¿no? Que les van a salir. Y todos tienen esta cosa de los animales, hay como ciertos temas en común, ¿no? Los animales, estas selvas, bosques que no son del todo realistas, sino que están un poco pintadas como si las hubiera pintado un niño, ¿no? Y cuando cuando Toño estaba decidiendo la portada, él quería encontrar algo así, ¿no? Algo que evocara la magia de la infancia, la magia de la lectura y al mismo tiempo que fuera atractivo sin que pareciera del todo libro infantil, ¿no? Porque aunque hay cosas que se pueden leer a los niños, no es un libro para niños en su totalidad. Hay otras partes que quizás no son tan para niños, dependiendo del niño y del tipo de niño, ¿no? Pero la cuestión es que tampoco querían que pareciera un libro infantil como tal, sino que se viera, mágico, fantástico, un poco, que trajera un poco esta emoción, pero sin que se fuera como hacia ese otro lado, ¿no? Entonces, hasta donde yo entiendo, esta pregunta la podría contestar más a fondo, pero hasta donde yo entiendo, esos fueron los criterios para elegir el cuadro de la portada y también porque es un cuadro al que hace referencia el autor, entonces al final pues todo encajaba, ¿no? Creo que por ahí fue la decisión de la portada. Vale. Gracias. A mí me llama la atención que no fuera algo de Chagall, ¿no? Que no fuera como la burra azul, algo así, ¿no? Pero bueno, está interesante preguntarle a Antonio. Ceci nos puso, ahora comprendo la referencia de la urraca,
al traer piezas de todo y de recuperación de lo guardado en la mente consciente. Y Mixin puso, agradecer el enorme trabajo y proceso de traducción, pues si no existieran las traducciones y quienes están detrás de ellas, simplemente no tendríamos el libro en nuestras manos. Muy de acuerdo, ¿no? Bueno, ahora sí, ya me acordé, ya encontré mi pregunta. Yo tuve la duda todo el tiempo de si tú conoces, no necesariamente físicamente, o si tuviste contacto con Suniti, si ella influyó, bueno, no influir, sino sabía de la traducción, tuviste alguna comunicación con ella, cómo fue eso, y si no, hubieras deseado tener comunicación con ella y preguntarle algo. Te cuento, sí nos escribimos con Suniti. La cuestión es que Suniti no habla español. Es decir, híjole, fue bien bonito porque sí le escribimos y le mandamos el libro, por supuesto, ¿no? Toño tiene el contacto y le escribió y le mandamos el libro y esto, pero ella no puede saber si la traducción es mejor o es peor. Y para preguntarle cuestiones de traducción, nosotros tampoco le podíamos preguntar porque ahí es donde el lenguaje se escapa, ¿no? O sea, ahí es donde el lenguaje nos excede, nos rebasa, ¿no? Y entonces, muy probablemente si Suniti lo leyera, ella diría, aquí yo no me gusta cómo lo resolvieron o esto yo lo hubiera resuelto de otra manera, pero al mismo tiempo, yo no sé hasta qué punto, me lo pregunto también como autora, yo querría o no meterle mano a una traducción, ¿no? Porque creo que es un poquito lo que les explicaba hace rato, traducir siempre es interpretar, ¿no? Entonces, una traducción viene firmada porque una traducción es la interpretación que alguien hizo de tu texto, ¿no? Claro, con ciertos criterios y todo, pero el asunto es, si Suniti hubiera podido modificar ciertas cosas, entonces hasta qué punto la traducción reflejaría nuestra experiencia lectora de Ave y mía como mexicanas, como escritoras, como bla, 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 ¿no? Y hasta qué punto no. Lo que sí es mágico es poder estar en contacto con la voz detrás de todo esto, ¿no? O sea, hablar de alguien que tiene tantísimos años escribiendo y que además es tan honesta acerca de su proceso creativo, que como tú bien dices, Dani, poder ver todos los prologuitos de los libros y poder hablar sobre eso, híjole, eso fue mágico, ¿no? Porque puedes ver cómo hay una trayectoria y cómo se va formando la voz de la escritora y cómo se va afinando, ¿no? Y eso está increíble. Pero pues sí, hubiera sido muy distinto si ella hablara español y hubiera podido leer la traducción, porque entonces habríamos podido preguntar otras cosas. Desafortunadamente no es algo que podamos hacer, pero sí pudimos preguntarle cosas, ¿no? Y entonces eso estuvo bien bonito. Qué padre, debe ser un viaje. Como dices, cuando hablas acerca de la magia, creo que eso también tiene una cosa mágica, ¿no? De poder conocer a la autora, pero hablamos idiomas distintos. Y hay un puentecito que se llama el inglés, pero aún así existe esta magia de venimos de universos diferentes y de alguna manera hay que comunicarnos, pero también hay un velito místico que nos separa y eso, pues eso envuelve toda la magia, ¿no? Muchas gracias, Lola, por compartir esa experiencia que siempre tuve la duda de, hay una foto con Lola y Suniti, hubo qué contacto, qué padre, qué padre, qué padre. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta de Ruth y al final voy a leer estas dos preguntas que se me hacen como un buen cierre también para que Lola pues nos termine de contar algo que haya quedado como pendiente, algún detallito y para que se pueda pues despedir de nosotras. Estas dos preguntas tienen que ver con tu trabajo y con recomendaciones que nos quieras dar acerca de libros infantiles, entonces creo que esto está muy bien para cerrar, pero antes de eso, pues vamos a cerrar esta parte de diálogo preguntas con el comentario de Ruth. Adelante, Ruth. Hola, gracias. Buenas tardes, noches a todas. Y gracias, Lola, por estar aquí con nosotras. Yo tengo poquito tiempo con el grupo, pero siempre voy a decir que me he sentido cobijada por todas desde el primer momento, ¿no? Y esto pues es épico, ¿no? Porque estamos con un personaje que pues nos está enseñando muchas cosas. Y para mí, bueno, comienzo con un comentario y este libro sí es como un parteaguas, ¿no? Para mí desde
no solo como lectora, sino también como mujer, ¿no? Nos está enseñando muchas cosas desde la perspectiva de una mujer que está escribiendo desde una cultura totalmente distinta a la nuestra, pero similar a la vez, ¿no? Tan igual, con tantas cosas que pasan allá, que pasan aquí, cosas peores, dolorosas, feas, pero de igual manera, ¿no? Y entonces, como estoy como en esta onda de la parte yo desde mi formación, de educar adolescentes, entonces yo todo lo traslapo ahí, ¿no? A decir cómo esto podría impactar en la lectura, en la experiencia de los adolescentes también, ¿no? Para mí siento que esa parte de la sociedad es una parte bien sensible, pero bien importante, ¿no? Porque siento que nuestros adolescentes están sufriendo muchas cosas también, están pasando muchas cosas y pues generalmente son como los incomprendidos, ¿no? Pero entonces me traslapo eso, ¿no? De decir, híjole, esto me encantaría que mis alumnos lo leyeran, me encantaría saber qué opinan, me encantaría si les gusta o no, me encantaría ver esto, ¿no? Porque porque para mí está siendo súper enriquecedor, ¿no? Claro, desde mi perspectiva. Y para allá va mi pregunta, ¿no? Bueno, antes de eso, porque hay dos cosas, bueno, uno muy fuerte que para mí me impactó muchísimo, el texto del lado grosero, ¿no? Ese texto, cuando yo lo leí, yo dije, no, claro, pues, o sea, necesito aceptar mi lado bueno, pero necesito aceptar también que tengo un lado grosero, ¿no? Y que me hace ser así como soy, pues. Y a veces no aceptamos esa parte nuestra, ¿no? A veces la reprimimos, a veces la dejamos atrás y pues no es malo, ¿no? O sea, no está mal, pues está bien que nos conozcamos desde esa otra perspectiva. A mí ese texto me impactó mucho, entre otros, ¿no? Digo, como a todas, creo que se nos ha vuelto como nuestro libro favorito y como el libro al que sinceramente yo voy a recurrir muchas veces, ¿no? Porque lo voy a necesitar, necesitaré volver para otra vez qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi vida personal, en mi vida profesional también, ¿no? Y en esta parte de la experiencia de la enseñanza. Y entonces yo sí quisiera, a lo mejor ya lo dijiste un poco, pero sí quisiera como que nos contaras si hay como, si esto también fue un parteaguas para ti, cómo es esa Lola antes y cómo es esa Lola después de Fábulas Feministas, ¿no? Y pues igual muchas gracias por estar aquí con nosotras y ya. Gracias, Dani, también a ti. Gracias, Ruth. Gracias por tu pregunta. Creo que este es un texto fabuloso para trabajar con adolescentes. Ojalá y puedas compartir con tus alumnos algunas de las fábulas, ¿no? Nos ha tocado en algunas de las presentaciones que haya chicos de prepa o de secundaria y hay textos que nos han funcionado muy bien, ¿no? El texto que mencionaba Ceci hace rato, el de los pelícanos y los peces, por ejemplo, nos ha funcionado, y el de Barba Azul. El de Barba Azul los deja helados y creo que además en un estado como Tlaxcala es muy pertinente, ¿no? Hablar de la trata, hablar de las mujeres, de cuando las mujeres se convierten en mercancía, ¿no? Me parece relevante. Entonces, lo dejo ahí, ¿no? Como sugerencia, como posibilidad. Y en cuanto a quién era Lola antes y después de las fábulas feministas, a ver, es fuerte porque sí, sin duda, yo primero les decía, yo la primera vez que leí este texto me lo encontré en una librería de viejo, yo andaba buscando cosas, yo vivía en un país extranjero, yo estaba en una librería hurgando y me lo encuentro y es un libro que me llama de entrada y lo leo, lo devoro, tengo 20 y pocos años y es un libro que se queda conmigo. Luego pierdo mi copia, el tiempo pasa, pasan 10 años y cuando Ave se acerca y me dice, este libro no tiene traducción, yo me quedo como, ¿qué? ¿Cómo que no tiene traducción? ¿Cómo es posible que nadie haya traducido este libro al español, no? ¿Cómo es posible que La voz de Suniti no esté traducida? No, ni siquiera se me hubiera ocurrido. Entonces, cuando por fin, ya que nos da la beca, ya que decimos sí, lo vamos a traducir juntas, etcétera, cuando por fin llegamos a ese punto, lo primero que sentí fue muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de entrarle al texto. Y luego, inmediatamente después,
mucho miedo también, porque la responsabilidad era enorme, porque es un texto muy valioso y uno no quiere hacer desmerecer al texto, ¿no? Uno no quiere estropear el texto. Es una responsabilidad bien grande porque mientras mejor sea el libro que estás traduciendo, mayor responsabilidad tienes de que quede bien traducido, ¿verdad? Cuando estás traduciendo textos que a lo mejor no, porque uno como traductor le llega de todo, ¿no? Y a veces llegan libros que a lo mejor no son tan buenos o libros que son más pues de índole comercial, o sea, diferente, ¿no? Y entonces uno los traduce y dices, bueno, sí es trabajo, pero no implica esta responsabilidad enorme, ¿no? Y con Sunity yo sí sentía esta cosa de decir, es una gran responsabilidad. Y algo que me pasó fue que mientras más iba leyendo el texto, más me gustaba. Y mientras más lo traducía, más me enamoraba de las palabras, ¿no? Y llegó un momento en que esas palabras llegaron a formar parte de mí también. Llegó un momento en donde yo me sentía identificada y arropada, ¿no? Por estas cosas que Sunity nos iba contando. Y ese momento de comunión con el libro, el momento en el que pude entrar en contacto con el texto, yo sentí que ahí fue que de verdad logré hacer un clic para poder entrar en el libro de otra manera, ¿no? Como para poder hacer una traducción más fina, si tú quieres, un poquito más, yo no diría más exacta, pero sí más sentida, sin duda más sentida del libro, ¿no? Entonces, sí, claro que es un libro que me transformó, porque además, pues como yo les decía, estaban pasando cosas en mi vida, ¿no? Cuando yo traduje ese libro, yo estaba a punto de titularme del doctorado, yo tenía un hijo de 2 añitos, y de alguna manera todas estas cosas de las que hablaba la autora, pues eran cosas que yo sentía que en alguna medida me habían pasado o me estaban pasando también a mí, ¿no? Entonces, ese libro me dio luz sobre muchos aspectos y me confrontó con otros aspectos, ¿no? Y me pasó también un poquito como con las princesas, esta cosa de decir, bueno, el tema que yo trabajaba en la parte académica, pues no es lo mismo trabajarlo en una tesis, que a lo mejor solamente va a ser para un público muy especializado, que poder trabajarlo en un libro que van a leer muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí cuando lo trabajas en un libro, o sea que lo escribas, o sea que lo traduzcas, pues tienes la opción y el privilegio de poder compartirlo, ¿no? Con mucha más gente. Entonces, en ese sentido, pues fue un libro que para mí fue un regalo porque me permitió transitar también desde este lugar más árido hacia un lugar pues más selvático, si ustedes quieren, ¿no? Pensando en la portada. Muchísimas gracias, Lola, por tu tiempo, por tu profesionalismo, pero también pues por tu sensibilidad, por tu apertura, pues por hacernos sentir cómodas al preguntarte y cercanas a ti, ¿no? Muchísimas gracias. Yo sé que es un esfuerzo y un regalo el tiempo que tú nos das y que aparte siempre has sido una mujer muy profesional desde que te esto también ha sido al mismo tiempo. Pues me gustaría que pudiera cerrar un poco, pues diciéndose algo faltó por ahí, a lo mejor un poco también compartiéndonos tus redes, cómo podemos seguirte, algo de tu trabajo. A propósito de lo último que comentaban las chicas, ¿no? Marisa dice, leí 21,000 princesas, brutal, felicitaciones por el premio. ¿Has escrito algo más sobre princesas? Y Gio dice, a mí también me gustaría saber recomendaciones de libros infantiles con temáticas donde hayas participado. Entonces, pues igual si te gustaría pues cerrar con algo específico y aparte pues dar un poquito de información tuya. Pero de verdad, muchísimas gracias. Estamos muy contentas de cómo tú cierras y abres al mismo tiempo un nuevo momento lector para nosotras, una nueva etapa. Esperemos que sea la primera, pero nunca la última que nos acompañes por aquí. Muchísimas gracias. No, Dani, muchas gracias a ti. Para mí fue un placer reencontrarte después de este tiempo, ¿no? Volver a vernos. Siempre es bonito volver a ver a la gente a la que uno quiere, sin duda. Y yo también espero que no sea la última vez. Me dio muchísimo gusto poder platicar con ustedes de lo que al final son pasiones compartidas, ¿no? A mí me apasiona la lectura y me encanta poder hablar con gente a la que le gusta leer. Es uno de los privilegios de mi trabajo.
Les cuento un poquito de lo de las redes y esto que me están preguntando. Las 21,000 princesas es un libro que al principio era un libro de artista y que después, cuando ganamos el premio, lo lanzamos tanto en digital como en físico de manera gratuita. Ustedes lo pueden encontrar en la página de Facebook. Si ustedes ponen 21,000 princesas, ahí se encuentran el PDF para bajarlo. Este no es un libro para niños, ¿no? Al contrario, es un libro que habla sobre notas rojas y sobre la violencia contra las mujeres. Concretamente, ese es como el tema a través de la temática de los cuentos de hadas, ¿no? Tengo otros libros que he escrito sobre princesas, pero todavía no se han publicado. En algún momento yo espero que salgan. Y me dicen recomendaciones de libros infantiles. Ustedes me pueden encontrar en el Facebook. Estoy como Lola Horner. Y ahí sale la mayor parte de las cosas que hago, acompañada con Ave o yo solita. Y tengo una novelita para niños que se llama Pócima contra el divorcio, que publicó EDB, y tengo también un par de libros sobre cuestiones de mitos y leyendas. Tengo uno que se llama De plata en un blanco lago, la leyenda de Sharatanga, y otro que se llama Juana Ley, libro álbum para niños pequeñitos. Ustedes pueden encontrar estos libros, si le ponen Lola Horner, los encuentran en el sótano o en Gandhi, digamos, en las principales librerías, ahí están disponibles. Y pues nada, agradecerles mucho, mucho su lectura y sus palabras. Para mí es un privilegio siempre poder hablar de lo que hago. Y qué bonito, Dani, de verdad te felicito por estar construyendo comunidades en donde la voz de las mujeres se escucha y donde la palabra de las mujeres es importante, ¿no? Me parece que esa es una labor que nos toca hacer en este momento y en este lugar, y te lo agradezco mucho, te agradezco mucho que me dejes formar parte de eso también. Muchísimas gracias, Lola. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Últimamente les digo, de una vez Elda, siempre Elda, entonces pues eres parte de este espacio también a partir de ahora. Cuando gustes estar como lectora o estar también en algún momento como traductora invitada, como autora invitada, como gustes y como fluyan las cosas, pues esperamos verte de nuevo por aquí. Muchísimas gracias por formar parte de este momento y también pues por todo lo que haces en tu labor académica y en tu labor profesional. Muchísimas gracias y pues esperamos vernos muy pronto. De todos modos nos vemos por ahí en redes. Les comparto por aquí tu correo que me pasaste y estamos súper cerquita, no perdamos el contacto. A todas las demás chicas también muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la valentía. Puede parecer algo cotidiano, pero créanme que es muy valiente estar leyendo y estar hablando de esto. Y pues no se vayan para los anuncios parroquiales, pero bueno, pues despedimos a Lola con mucho cariño. Muchísimas gracias, Lola. Gracias, Lola. Hasta luego. Ya se nos fue muy rápidamente. Fue una sesión un poquito más chiquita. Bueno, es que estamos acostumbradas a una sesión de 2 horas y media, 3 horas. Pero pues también por solicitud de Lola, ¿no? Ella pues ahorita con la beba nueva, con la pandemia y beba nueva, pues entendemos perfectamente que su tiempo de pronto está con un poquito, como para poder cerrar también, pues entre todas, esto que sucedió. Y igual si alguien quiere comentar cómo se sintió, cómo lo vieron, qué les gustó, qué tal esta nueva experiencia. Espero, luego quiero darles sorpresas, pero luego me ganan las ansias y quiero spoilearlas un poquito.